Mi nombre es Ana Paola Méndez, mis compañeras Laura Alejandra Martínez y Heidi Magali Rocha del área de psicología. A continuación abordaremos los tres constructos psicológicos. Dando inicio con la inteligencia, inicialmente se creía que se tenía o no se tenía, o en su defecto se tenía en mayor o menor grado según escalas de medición. El estudio de la inteligencia tiene su desarrollo progresivo a mediados del siglo XIX con la llegada de la psicología experimental. Galton, en 1869, fue pionero en estudiar la inteligencia de forma metódica y se interesó por las propiedades hereditarias de la inteligencia y las características que diferenciaban a las personas. Un evento importante en el desarrollo de la inteligencia fue cuando Estados Unidos decidió hacer parte de la Primera Guerra Mundial y fue así como APA, la Asociación Americana de Psicología, decide colaborar con el diseño de unas pruebas para realizar en grupo. Fue así como Robert Yerkes en 1917 y su equipo diseñaron las pruebas Army Alpha para reclutas alfabetizados y Army Beta para presuntos analfabetos. Así seleccionaron a los hombres que irían a la guerra. Cattell en 1890 inventa las pruebas mentales e introduce el término de test mental, y años después, en 1905, Binet, por solicitud del gobierno francés, diseñó el primer test de inteligencia para niños, el cual fue aplicado en todas las escuelas en niños de entre 6 y 14 años de edad. Tiempo después, en 1939, fue creada la primera escala para medir la inteligencia en adolescentes y adultos, denominada la escala Wise, diseñada por David Wechsler. En 1983 vino Howard Gardner a postular su teoría de las inteligencias múltiples, las cuales fueron bastante cuestionadas. Y finalmente, hoy en día se habla de la inteligencia humana, animal y artificial, y se tienen en cuenta aspectos como las emociones, los sentimientos y las diferencias individuales. El lenguaje surge como la necesidad del ser humano en establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia humana. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de los diferentes signos orales, escritos y gestuales. Entre las características del lenguaje encontramos que es pieza clave para las relaciones interpersonales. Adicional, sirve para el intercambio de información entre receptor y emisor. Se vale de símbolos, sonidos y señas. Puede ser verbal o no verbal. El lenguaje verbal utiliza palabras y símbolos para comunicarse entre sí. Este se divide en dos, en lenguaje oral y lenguaje escrito. El lenguaje oral es el hablado que se utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos. Y el escrito son los sonidos del lenguaje oral representados de forma escrita, valga la redundancia. El lenguaje no verbal, el emisor y el receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse, y en este caso se divide en dos, en lenguaje facial y lenguaje corporal. El lenguaje facial se comunica a través de los gestos de la cara y el lenguaje corporal a través de los movimientos del cuerpo. El lenguaje como actividad lingüística se encuentra estrechamente relacionado con la cognición y la comunicación, ya que es una actividad intencional que busca transmitir o recibir información a través de otros seres o representar información a partir de símbolos aprendidos. Para ello utilizan diferentes códigos mediante una serie de pasos que favorecen el análisis de los estímulos. La relación entre lenguaje y memoria constituye un conjunto de procesos mediante los cuales la información se codifica, consolida y se recupera. Estos procesos psicológicos se han ido desarrollando a través de la historia,
del ser humano con el fin de permitirle responder de forma adecuada ante las necesidades de adaptación y la supervivencia natural. En el lenguaje encontramos diferentes funciones. Una de ellas es la función referencial o informativa, donde el individuo busca transmitir a través del lenguaje una información determinada sin emitir juicios de valor. La otra es la función emotiva, donde el emisor comunica un mensaje o intenta transmitir un estado de ánimo, sentimiento o emoción. La función apelativa es la comunicación que se centra en el receptor con el objetivo de provocar alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. La función fática, esta comunicación se centra en el canal de transmisión y lo que intenta es comprobar que continúe abierto este canal para así establecer o continuar con una comunicación. La función estética, esta función se centra en el lenguaje en sí, que es utilizado con el objetivo de crear algún tipo de belleza. Normalmente se utiliza en novelas, cuentos, poesías y canciones. Y la función lingüística, este tipo de comunicación se centra en el código, con el fin de que se utilice para realizar alguna corrección lingüística o de ortografía. Para finalizar, en los sistemas de procesamiento de información, el papel del lenguaje es relevante. Para que funcione de forma correcta, se requiere la participación de gran parte del sistema cognitivo. En este fragmento de la creatividad podemos entender qué es la capacidad de crear ideas nuevas o también de innovar en las ideas que ya están existentes. La personalidad puede estar influenciada entre factores internos, como lo son la personalidad y la motivación, así como los factores externos que se destacan entre el entorno y lo cultural. Es así como se destacaron las diferentes teorías. Una de las más influyentes en el campo de la psicología, en este caso Guilford, fue un psicólogo estadounidense que desarrolló su teoría en la década de 1950. Con su enfoque centrado en la estructura del pensamiento y la mente. Y su teoría basada en diferentes pensamientos como lo son el convergente y divergente. En este caso, su énfasis era argumentar que la creatividad es un componente fundamental de la inteligencia y que el pensamiento divergente implica la generación de múltiples soluciones o respuestas originales, así como vio de igual importancia el pensamiento convergente, que se enfoca en encontrar una única respuesta correcta. Durante las décadas de 1960 y 1970, la psicología cognitiva comenzó a investigar la creatividad desde una perspectiva científica, utilizando métodos experimentales y teorías cognitivas para comprender cómo se generan estas ideas creativas. Así como en ese mismo periodo de tiempo se desarrollaron pruebas de creatividad como el test de pensamiento creativo de Torrance, que se ha utilizado ampliamente para evaluar la creatividad de los individuos. Es así como podemos concluir que la creatividad es un aspecto fundamental de la experiencia humana y desempeña un papel crucial en diversas disciplinas, desde el arte, la música, hasta la ciencia y la resolución de problemas cotidianos. Se define en este caso como la capacidad de generar esas ideas útiles, esas ideas únicas que nos permiten combinar elementos de manera novedosa y adaptarnos a diferentes contextos. La creatividad no solo impulsa la innovación y el progreso, sino que también enriquece nuestras vidas al permitirnos expresar de forma única y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos.